Gran Dios y Señor, grande en misericordia eres. Gracias, Señor, por el agua, por la lluvia que cae, y gracias también por darnos la oportunidad en este momento de congregarnos para encontrarnos contigo y aprender de tu palabra. Que tu voz se escuche y que quede grabada en nuestro corazón. Es nuestro ruego. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén. Muy buenas noches para todos. El Dios Todopoderoso les acompañe, les bendiga, les llene de su misericordia y les selle para vida eterna. Cae agua en este instante, tenemos la competencia con la lluvia, pero de igual forma esperamos que sea el Señor Jesucristo hablando esta noche a cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen la Biblia? ¿Cuántas Biblias hay? A ver, quiero ver la Biblia, vamos a sacarla, los que la tengan en el celular de igual forma, pero siempre, como hemos dicho, con el compromiso de que si la buscamos en el celular, no nos distraigamos en otra cosa, sino en un así dice Jehová. San Marcos, capítulo número 4, versículo número 22. San Marcos, capítulo 4, versículo número 22. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, y es palabra de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Cuántos creen que es palabra de Dios y que por ende la aceptamos? Así que yo quiero que mires ahí el que tengas más cercano y dile eso. No hay nada oculto, nada que le puedas esconder a Dios. Dios lo sabe, mírelo a los ojos y dígale, Dios lo sabe todo. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos creen que Dios todo lo sabe? ¿Cuántos creen que no podemos tener secretos ante los ojos de Dios? Pero sabe, a veces me pongo a pensar, ¿y será que hay cosas que Dios no sabe? Ustedes dirán, pastor, ¿y usted cómo así? Si siempre hablamos que Dios es omnisapiente, que todo lo sabe, ¿cómo cree usted de que pueda haber algo que no sepa? Yo digo, ¿será? Es posible que hay cosas que Él no sabe y por eso de pronto actúa de otra forma. Por ejemplo, vamos a ir al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo número 9, el versículo número 2. Allí fue cuando Dios se le apareció a Salomón, cuando Salomón pedía sabiduría y pedía que el Señor se manifestara en su vida. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 2. Y Jehová apareció a Salomón la segunda vez que le había aparecido en Gabaón. Y dice el versículo 4, nota el consejo que Dios le da a Salomón. Salomón era hijo ¿de quién? De David. Y nota lo que Dios habla de David en el versículo número 4. Le dice a Salomón, mira Salomón, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer algo grande en tu vida, pero yo necesito que tú hagas algo. Y le dice en el versículo 4, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. ¿Y cómo anduvo David su padre según Dios? Ahí en el versículo 4, dice, ¿lo tiene? Vamos a pedirle a los que nos están ayudando en la presentación, el versículo siguiente, primer libro de Samuel 9:4. Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. ¿Y qué más? Y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando todos mis estatutos y mis decretos. Nota, Dios diciéndole a Salomón que debe de andar como anduvo David, su padre. Y las características que da de David, su padre, es que David anduvo en integridad. ¿David fue íntegro? ¿Cómo así? Si David
a su mejor soldado lo mandó a matar? Si David tomó la esposa de uno de sus siervos, si David cayó en pecado, si David hizo todo lo que hizo, los desastres que hizo, ¿cómo es posible de que Dios lo llame que un hombre con integridad? Y además de eso, dice que en equidad, o sea que David era equitativo, era justo. Y yo cuando leo la Biblia me doy cuenta que David no fue nada justo. Y yo digo, pero ¿cómo es posible si Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce? ¿O será que esta historia no se la contaron? ¿O será que él no lo vio? ¿Hay algo de la historia nuestra que Dios no ve? Y es más, sigue diciendo, debes de andar como David, haciendo las cosas que yo os mando. O sea que David, ¿acaso fue obediente? Sí, David desobedeció. David mintió. David fue adúltero. Y entonces, ¿cómo es posible que la Biblia dice que Dios todo lo sabe y a David lo trata de esta forma? Y es más, dice que David guarda también todos mis estatutos y mis decretos. Y le dice a Salomón, guarda mis estatutos, mis decretos, así como tu padre los guardó. David. Y yo digo, caramba, si David fue santo, entonces nosotros ¿qué? Nos quitamos los zapatos y tocamos el cielo. ¿O hay algo que Dios no conoce? ¿Por qué? ¿Será que Dios no todo lo sabe? ¿Será que Dios no conoce algo nuestro? ¿Cómo es posible que Dios lo llame de esta manera? Y para que Dios hable así de David, porque será que no lo conoce. Pero vamos a hacerle hoy un favor a Dios. Y el favor que le vamos a hacer a Dios es que vamos a desenmascarar a David. Y el secreto de David, el que David tanto ha guardado que tal vez Dios no sabe ya, lo vamos a decir esta noche. Así que vamos a ir al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Te invito. Ahí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, se encuentra la historia de David. ¿Y quién era David? El rey de Israel en ese instante. ¿Y quién era David? El hombre que tenía más, tal vez más fama en todo el instante, en toda la tierra. De ese instante, de ese momento. ¿Quién era David? David era cuando presentaban el top 10 de las canciones de moda, aparecía la canción de David. Porque la canción de David, lo que cantaban era que Saúl mató a miles y David mató a 10,000. ¿Qué ritmo era? No sé, eso era ritmo allá judío. ¿En qué emisora la escuchaban? No sé, pero en todo instante la escuchaban, porque hasta Saúl le dio ira cuando escuchaba esos cantos. Y ese era David. Y dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeran a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero dice allí, y David, ¿dónde se quedó? ¿Dónde se quedó David según el texto? Aquí está el que Dios habla a Salomón como un hombre íntegro, un hombre con gran equidad. Tan justo era que mandó a todos a la guerra y él se quedó en casa. David era el capitán Villa, embarca a todo el mundo y él se queda en la orilla. Mandó a todos a la guerra y él se quedó en casa. Mandó a todos a que sacrificaran su vida y él tal vez allí quietecito. Y nota dónde está el error de David para caer en tremendo pecado que tú y yo conocemos. Que al parecer Dios como que no sabe porque le habló así, tan bueno le habló a Salomón. Y nota el versículo número 2. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, ¿cómo era ella? Muy hermosa. Oiga, a mí me llama la atención aquí, y este para mí es el gran error de David. ¿Sabe qué estaba haciendo David en plena guerra? Durmiendo. Mientras sus soldados estaban en la batalla, David estaba durmiendo.
Mientras los soldados estaban defendiendo el reino, David ahí estaba como que en la siesta dormido. ¿Sabe que este es el gran problema que tiene la iglesia hoy en día? Estamos en una guerra espiritual y la iglesia está durmiendo. El Señor nos llama: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque la gloria de Jehová está contigo. Y muchos de nosotros durmiendo pensando que todavía falta mucho tiempo y Cristo está a las puertas. ¿Sabe cuál fue el gran pecado de David? David estaba como un comercial que nosotros conocemos mucho aquí en Colombia, de un banco donde dice que su dinero puede estar en el lugar equivocado. Él debía estar en la guerra y en vez de estar en la guerra estaba en casa dormido. ¿Y sabe que este es el gran problema que nosotros hoy tenemos? Hay personas que a veces dicen: ay, pastor, yo no sé por qué caímos en pecado. Lo que pasa es que el diablo es puerco, pastor. Y es que estaban de novios, y cuando están de novios, mire, a veces son un 8 cuando están así el muchacho con la muchacha, el uno con el otro. Y uno les da los consejos: muchachos, sepárense un poquitito. Y nada. De repente cayó en embarazo la chica. Y de repente comienzan a decir: ay, pastor, lo que pasa es que uno es carnal. Fue el diablo el que me hizo pecar. No, lo que pasa es que estabas en el lugar donde no debías de estar. Si sabes que tal vez tus amigos les gusta el baile, les gusta el trago, tal vez las drogas, tienes que evitarlos. Pero si ahora los vas a visitar un fin de semana cuando ellos están en pleno programa, y de pronto caes nuevamente en ese error, posiblemente vamos a decir: ay, pastor, qué pena, lo que pasa es que fui débil. Lo que pasa es que estabas en el lugar donde no debías de estar, en el lugar equivocado. David cayó en pecado porque estaba en el lugar equivocado. Eva cayó en pecado, fue hasta donde estaba el árbol. El árbol no fue donde estaba ella. El árbol no camina. Dios le había dicho: no vayas, no toques ese árbol. Y Eva fue hasta donde estaba el árbol. Si tú entiendes, si tú crees que eres débil para algunas y muchas tentaciones, evita esos lugares. Si sabes que ese caballero te está tal vez insinuando cosas que posiblemente te está moviendo, pero de igual manera sabes que no es lo correcto, evítalo. ¿Qué haces entonces chateando hasta altas horas de la noche con esa persona? ¿Qué haces viendo en internet cosas que no te edifican? Y hay algunos que se ponen a ver el internet y ponen el computador y lo ponen, pero vea, de una manera que nadie lo vea, en todo el rinconcito. Y si sabes que esa es tu debilidad, ¿por qué te pones en el rinconcito? Y de repente cuando alguien se acerca, esos son como las personas del oeste, esos son que rápidos así, pero que esos mueven los dedos ahora. Y enseguida ve otra página es lo que aparece por allí. Y a veces: pastor, caí en tentación, no sé por qué. Es que estabas en el lugar donde no debías haber estado. Si sabes que eso te causa tentación, evítalo. El gran problema de David fue este: estaba en el lugar equivocado. Y usted sabe el resto de historia. Vio una mujer muy hermosa, la cual se estaba bañando. Preguntó por ella, llamó por ella, estuvo con ella. Y después hace lo que cree el ser humano que puede arreglar las cosas. Listo, hasta aquí, no hay problema. Si me ves, no te conozco. Chao. El caso es que muchas de las situaciones que nosotros tenemos y hacemos tienen sus consecuencias. La droga trae dificultades para nuestra vida. Te puede acabar la familia, te acaba la salud, te acaba tal vez tu vida profesional, te destruye. Si eres una persona que no eres honesta, acabará con tu vida, porque no habrá un trabajo donde te puedan aceptar por tu deshonestidad. Es necesario que entiendas
esto. Y ahí estaba David. Pensó que de esta forma ya acaba el problema. No, querido joven, y lo he dicho una y otra vez, hay muchachos que piensan que solamente, no, listo, vamos a tener relaciones sexuales una sola vez. Pero en el pecado envuelve y te lleva a muchas mayores consecuencias. Aquella persona que dice que va solamente a fumarse un cigarrillo una sola vez, sigue y comienza y se convierte todo en un hábito. Y aquí está David. Y lo que llama mi atención es que David tuvo su relación con esta mujer. Y si la mujer después le dijo que quedó embarazada, ¿a cuánto tiempo, dicen ustedes, una persona puede saber que quedó en embarazo? Entonces, ¿cuánto tiempo pudo haber transcurrido? ¿Cuánto tiempo? En par de semana, al día siguiente enseguida le dijo, listo, ya estoy embarazada. Bueno, al poco tiempo ella se dio cuenta que estaba embarazada y él se dio cuenta, listo, está embarazada. Y ustedes saben todo lo que hizo David. Llama al esposo, le pide que se acueste con ella, él no lo hace, lo emborracha. Ni aún así él acepta. Oiga, qué cosa, que este hombre, Urías, borracho, fue más íntegro que David, bueno y sano. Tremendo. Y la Biblia dice que este hombre no quiso acostarse con su esposa, así que David dijo, ahora sí estoy metido en un lío. Porque él pensaba de que si se acostaba con ella, ya le dejaba enseguida, ese hijo es tuyo, no mío. Vea usted, el íntegro que Dios llama. El hombre que Dios llamó, que era un hombre con gran equidad, un hombre con integridad, un hombre fiel, un hombre obediente. Por eso digo, ¿será que Dios no lo conocía? ¿Cómo es posible que Dios llame a David de esta forma? Y después de 9 meses, ustedes saben que a Urías lo asesinan. Y viene David y sale como el héroe. Toma a la mujer, se la lleva a casa y embarazada como está, tranquilo. Yo le doy hasta mi apellido a ese niño. Por amor a mi siervo Urías. Este era el íntegro. Y sabe que después, cuando el niño nace, aparece el profeta Natán y visita a David. Y ahí es cuando llama mi atención. ¿Por qué razón Dios perdona a David? ¿Por qué razón Dios toma a Saúl y lo excluye del poder y lo aniquila del mapa? ¿Qué diferencia tienen? Y usted sabe la historia de Natán. Natán se le acerca, le cuenta la historia de las ovejitas, del que tenía, el que no tenía. Lo conoce a perfección. Un hombre tenía, le dice a David, se le aparece, un hombre tenía muchas ovejas, vacas, pertenencias, y había un hombre que solamente tenía una corderita. Y un día le visitan a este hombre rico, y para atender a esa visita, toma la corderita del pobre, se la sacrifica para atender a su visita. Y usted sabe la historia. Y David lo que dice, a ese hombre hay que matarlo, ese es un asesino, ese hombre, vea, no tiene perdón de Dios. Y Natán le dice, bueno, ese hombre eres tú. Y cuando David es realmente en ese instante, queda desenmascarado, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, que después de ser desenmascarado, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Sabe qué me llama la atención de David? David reconoce su pecado. ¿Sabe lo que tú y yo tenemos que hacer? Reconocer nuestra falta. Cosa muy contraria a lo que hizo Saúl. Saúl aún se encuentra y se ve que cometió el error y le llama al profeta y le dice, cometiste un error. Y Saúl no reconoce su falta. Lo que tenemos que hacer el ser humano es reconocer nuestros pecados. Por eso esta semana hemos llamado a esta semana de evangelismo salvados por gracia, porque es Cristo, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, quien nos puede dar la vida y la salvación.
David reconoce su falta. Y hay muchos que aún somos descubiertos y seguimos aún metidos en el mismo error. Mi padre siempre nos contaba esa historia de aquel hombre, y tal vez usted la ha escuchado, que era terco y que fue a una tienda y pidió algo, una cosa blanca que estaba ahí, y le dijo: señor Ramón, deme, vea, un pedazo de ese queso. Y el hombre le decía: eso no es queso, ese es jabón. No, eso es queso, no, eso es jabón. Y el hombre era tan terco que el de la tienda le dijo: bueno, está bien, eso es, si usted dice que es queso, cómalo, pero yo sé que eso es jabón. Y el hombre cogió el pedazo, lo metió a la boca y comenzó ya a botar espuma. Y hacía espuma toda su boca. Y comiéndolo eso, y le dice el señor Ramón, el de la tienda: vio, yo le comenté, eso es jabón, vio, se dio cuenta. Sabe a jabón, pero no es queso. Seguía con su terquedad. Y hay muchos que estamos en el pecado. Sabes que estás en el error y sigues en el error. Lo que reconoce David es que es pecador. Cometí una falta ante Jehová. Y lo más lindo es que David, Dios le dice: sabes, tú te vas a salvar, pero en este niño va a morir. Y David no le interesa, pero David se humilla. Y dice el versículo número 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, siempre orándole a Dios. ¿Sabe cuántos días pasó David en esta situación? Más de 7 días orándole al Señor, reconociendo su falta ante Dios, pidiéndole aún por el niño para que no muriera. Segunda gran acción de David frente a su error: humillarse ante Dios. Cuando tú pierdes respeto ante Dios, cuando el pecado no hace nada ya en tu corazón, has caído muy lejos. Pero cuando tú reconoces que has pecado, que estás en el error y que aún necesitas de la ayuda divina, Dios llega a tu ayuda. ¿Y sabe qué es lo tercero que hace David? David acepta la voluntad divina. En el versículo número 20 me dice que Dios permitió que el niño muriera. Y después de esos 7 días de ruego, David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. David pedía para que este niño viviera, pero cuando Dios dice: este niño ha de morir, y después de los 7 días que este niño muere, David acepta la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la gran diferencia de Dios con David? Que no olvide su vida antigua y lo vea como un hombre diferente. Fue porque David reconoció sus faltas, porque David se humilló ante Dios y porque David aceptó la voluntad y la corrección divina. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Lo único que tú y yo tenemos que hacer para aceptar la gracia de Dios es reconocer que hemos pecado, es reconocer y humillarnos ante Él, es realmente aceptar la voluntad de Dios. Y cuando esto ocurre, Dios se le olvida el resto de tu vida. Hay personas que piensan que tienen que ser perfectas para entregarle el corazón a Cristo. Es que, pastor, yo no me bautizo aún porque yo tengo muchos errores. Y es que David estaba perfecto. Y es que el hombre de la cruz estaba perfecto para el Señor recibirlo. Y es que el hijo pródigo estaba muy limpio. No, lo único que tienes que hacer tú para poder recibir a Jesucristo en tu corazón y aceptarlo como tu Salvador es reconocer que estás en pecado. Y lo que hizo David, y lo que hace la diferencia para Dios ver a David como un hombre diferente, fue porque David reconoció su falta, pidió perdón, se humilló y aceptó la corrección divina.
Esto hace la diferencia. El tema de esta noche se llama Mi mayor secreto. Este era el secreto de David, como que Dios nunca lo entendió, nunca lo vio, porque hablaba maravillas de él. Mañana seguiremos hablando de David. Le habló hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? ¿Tan pecador? ¿Sabe? Cuando tú aceptas a Cristo, es las vestiduras de Cristo las que están en ti y te apareces ante el Señor. Hace 25 años que yo inicié a estudiar en esta universidad. Si David hoy contamos el secreto de David, yo voy a contarle mi mayor secreto. Nunca lo había comentado por acá. Se lo comenté a la familia en una oportunidad. Cuando yo inicié en el año 97 llegué a la universidad. En el 98 empecé a estudiar. Empecé a trabajar en planta física y después de unos cambios pasé a la monitoría y estuve ahí en el hogar de varones. Y ahí en el hogar de varones, en ese tiempo era muy diferente a hoy. En ese tiempo no existían los celulares. Así que la única manera para poder nosotros llamar era con un teléfono de moneditas que estaba diagonal al hogar de varones, y allá en la cafetería por ahí había un teléfono de moneditas, hasta en el Bolívar Rabe había otro teléfono de moneditas, y ahí era que uno llamaba. Pero como nosotros éramos internos, no teníamos ni una moneda, era complicado hablar con nuestros familiares por el teléfono. Muy poco me llamaban a mí. Así que el trabajo del monitor era recibir llamadas. Nosotros estábamos allí, atendíamos también el orden, la disciplina, el aseo del hogar, pero una de nuestras mayores responsabilidades era estar atento al teléfono. Había un teléfono para todo el hogar. Así que ahí nos llamaban a los muchachos internos, uno recibía la llamada, anotaba si no estaba el muchacho y le daba la razón, o lo llamaba por un altavoz. En ese tiempo había un preceptor, el pastor Uriel Marín, un hombre que recuerdo porque aunque él no sepa, me enseñó muchísimo. Y el pastor Uriel Marín me llegó a tener bastante confianza y cariño. Tanto así que cuando el pastor Uriel Marín salía, me dejaba las llaves de su oficina y me decía: Johnny, si necesitas algo, ahí está la llave. Tú quedas al frente del hogar. Cuando él me decía eso, se me levantaba el pecho, ¿no? Quedé yo al frente del hogar, ¿no? Y él se iba. Cuando él se iba, yo veía que me dejaba la llave, me dejaba todo. Y a veces se me daba por entrar a su oficina y entraba a la oficina. Todo normal. Solamente que había una gran diferencia en la oficina de él al lugar donde estábamos nosotros. En la oficina de él había un teléfono que él llamaba y recibía llamadas. Donde estaba yo en la monitoría, solamente el teléfono recibía llamadas, pero yo no podía llamar a nadie. Así que una vez, viendo que yo tenía la llave, viendo que él me había dado la oportunidad, me pasó como David en el lugar equivocado. ¿Sabe? No tenía nada que ir a buscar allá. Yo entraba cuando tenía realmente algo que buscar, pero en ese día no tenía nada que ir a buscar. Y entré y veo el teléfono y le dan a uno esas cosas y esas ganas. Y como le decía ahorita, como uno siempre dice, ¿no? El diablo es malo. El malo es el ser humano, porque la Biblia dice que por la concupiscencia del corazón es que caemos en la tentación. Somos nosotros los pecadores. El diablo se aprovecha, ¿no? Así que yo vi el teléfono. Tomo el teléfono y marqué. Y me di cuenta que del otro lado timbraba y me respondieron: hola, ¿cómo estás? Te habla Johnny, aquí estamos bien, gracias, chao. No me demoré nada. No hubo una voz del cielo que saliera. No hubo un rayo que saliera. No pasó nada. El pastor llegó, se fue y nada ocurrió. Y esto es lo que ocurre cuando yo pienso que el pecado
Nadie lo vio, a nadie le dolió, ni me pasó nada, y vuelvo nuevamente a lo mismo. ¿Sabe que la próxima vez que él me dejó la llave, ya no solamente fue un hola, ¿cómo estás?, sino hola, ¿qué has hecho? Cuéntame, ¿qué están haciendo por allá? ¿Y qué más? Y ya la llamada no era 1 minuto, sino 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Y ya por último me acompañaba tanto y me sentía tanto que ya hasta me sentaba en el escritorio y ya hablaba. Me faltaba era que subiera los pies al escritorio. Ya me sentía el dueño del teléfono. Nunca el pastor se enteró o alguien le dijo, ni nadie me vio. Es más, nunca lo había dicho tampoco acá ni pensaba decirlo. Después de 25 años, lo digo. Hasta que, ¿recuerdan el texto de hoy? El de San Marcos. Que las cosas ante Dios, Dios las conoce plenamente. Las conoce. Y ocurrió algo que yo no sabía. Llegó el recibo del teléfono. Y el recibo del teléfono llega igualito como llegan tal vez ahora. Con hora, minutos, la llamada, el número que fue y la relación de todo allí. Ay, mi Dios, eso no lo sabía yo. Así que el pastor Uriel una tarde me dijo, Johnny, hágame el favor, pasa a la oficina. Él, como me llamaba constantemente a la oficina, me contaba hasta las ideas que tenía del hogar, me contaba todo lo que ocurría a los muchachos. Él tenía mucha confianza conmigo. Yo pensé que era una de esas reuniones, así que yo entré como si nada y me senté al frente de él. Cuénteme, pastor, aquí estamos para servirle. Tan feliz yo, pero en él me quedó mirando a los ojos y me dijo, Johnny, ¿quién ha usado el teléfono de aquí mío últimamente? Debe de ser fulano, sultano, mengano, menos yo. Yo no. O sea, porque así es el ser humano. Todo el mundo tiene culpa, menos uno. Yo no. Y él me dijo, lo que pasa es que este teléfono vino el recibo más alto que en los meses anteriores. Así que lo han estado utilizando más de la cuenta. ¿Tú sabes de alguien? No, pastor, ni me imagino. Ah, bueno, tú conoces este número, y me dio un número. En este número, esta llamada duraron como 30 minutos aquí, papá. No, pastor, ¿yo qué voy a saber ese número de quién? Bueno, y allí delante de mí, dijo, vamos a ver, y marcó delante de mí. En ese tiempo también era y marcó. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Del otro lado le respondieron, mire, le hablo de la Universidad Adventista de Colombia, UNAC. ¿Usted a quién conoce en la universidad? Y del otro lado le dijeron, a Johnny Reynolds. Y Johnny Reynolds ahí me dice, Johnny, esa llamada la hiciste tú. Bueno, pastor, sí. Esa sola la hice yo. Esa sola. Y me dijo, pero aquí hay otro número. Marquemos a él. Aquí también se demoraron casi ese mismo tiempo, ¿no? ¿Lo conoces? No, pastor, no lo conozco. Ya la voz se me... Yo no lo conozco. Y volvió y marcó e hizo idéntico. Le hablamos de la Universidad de UNAC. ¿Usted a quién conoce en esta universidad? Y del otro lado otra vez responden, a Johnny Reynolds. Dios santo, le soy sincero, ese día sentí la vergüenza más grande de mi vida. Por eso llamé a este sermón mi gran secreto. Nunca pensé que lo iba a decir aquí. De hecho, hasta mis hijos te los conté a ellos y ellos decían, papi, ¿tú hiciste eso? Sí, hijo. Y sabe que me dolió cuando él me dijo, sabes, el rector fue el que me mandó a que averiguara porque estaba muy extrañado por esas llamadas
y por el costo del recibo. En ese tiempo el rector era el pastor Flores, Gamaliel. Y él dijo que esto había que llevarlo a sus últimas consecuencias. Y si una persona, estando en esta universidad, lo más importante que es la integridad, no la tiene, no es digno de estar aquí ni trabajar en un plan industrial. Si a mí me quitan el plan industrial, no tenía otra forma para poder estudiar. Así que fue a llorar de inmediato: pastor, perdóneme, pastor, perdóneme, pastor, perdóneme. Pero él decía: hay que hacerlo. Los días pasaban y yo cada ratito lloraba. Yo veía al pastor y ya se me venían las lágrimas. Me sentía apenado con él, sentía vergüenza con él, me sentía miserable, me sentía que había desaprovechado una gran oportunidad, que tanta confianza que me había dado la había desperdiciado, que no había sido digno de verdad de estar en esa universidad. Y pensaba: yo salgo de aquí, mi vida se arruina. Señor, perdóname. Ustedes no saben todo lo que lloré. Una vez el pastor me encontró llorando. Y yo recuerdo que en esa oportunidad él me dijo: Johnny, las cosas están complicadas, ¿oíste? Y yo ya me hacía casi embajando la maleta. Pero me dijo una vez, cuando me vio de pronto de tanto llorar, me dijo: ¿sabes qué? No te preocupes. El hogar va a cubrir esa deuda. Así que no te preocupes, tú no vas a pagar nada. Yo le decía: pastor, gracias, pastor. Pero ¿y el rector qué dijo? No te preocupes, yo no le voy a decir que fuiste tú. Yo le he dicho que eso lo utilizamos nosotros, así que no te preocupes, él no va a saber. Gracias, pastor. Me faltó ese día fue darle el beso, mi hermano. Yo creo que lo encuentro ahora y tengo que darle, le debo un beso al pastor Uriel Marín, le debo un beso a él. Y ese día le dije: gracias, Señor, gracias. Terminé mis estudios de teología porque las cosas pasaron. Ese fue mi primer año llegando, imagínense, todas las andanzas malas que traía yo, ¿no? ¿Saben lo curioso de todo? Es que cuando me iba a casar, quien nos casó fue el pastor Gamaliel Flores, el rector. Y el rector, cuando nos iba a casar, nos hizo el curso prematrimonial e invitó a mi esposa y a mí a su casa. Y ese sábado, antes del matrimonio, nos casábamos el domingo, estuvimos con el pastor Gamaliel en su casa y comimos allí. Ya había pasado mis 4 años de estudio y todo el asunto, y ahí estábamos. Y cuando terminamos de comer, dice el pastor Gamaliel Flores, se levantó y me dijo: hombre, Johnny Reynolds, si en la universidad UNAC todos fueran como tú. Yo dije: pastor, lo que usted no sabe quién era yo realmente, ¿no? Usted nunca conoció y nunca supo. Y sabe que él me atendió y nunca se enteró de esto. Y espero que ustedes tampoco le digan, ¿no? Ni tampoco vea la transmisión. ¿Sabe qué entendí? Que la misericordia divina es así. ¿Sabe por qué Dios perdonó a David? No porque él haya sido el mejor de los hombres, sino porque él reconoció su falta. Y lo que hizo Cristo fue pagar su deuda. Y lo que hizo Cristo fue ir ante el Padre y ponerle las vestiduras blancas. Y cuando el Padre ve la vestidura blanca de David, lo que hace y lo que dice de David: este hombre es íntegro, este hombre es bueno. Pero no le ve las cicatrices que tiene David. No ve nada. No ve nada. Lo que está viendo de David es las cosas buenas de él, mas no ve realmente que él está en error. Lo que está viendo es la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que te estoy predicando en esta semana. Esto es lo que te estoy diciendo. Cristo lo pagó todo por nosotros. Es por eso que David es llamado hombre conforme al corazón de Dios. Es por eso que David es llamado un hombre íntegro. Es por eso que David es llamado un hombre en equidad. Es por eso que David es llamado un hombre en obediencia. Es por eso que David es llamado un hombre de fidelidad. No porque lo haya sido, sino porque Cristo
lo hizo por Él. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza. Por donde quiera voy, reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame con tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Haz en mí tu voluntad. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sabes, Yo quiero hoy ser soy un pastor. un vaso Yo puedo decirlo también por la gracia de Dios. moldeado Hay gente que a veces dice: pastor, yo quiero ser como usted. No saben mis secretos. con el mensaje David también tenía muchos secretos. de amor y Pero David hizo esperanza. una gran diferencia. En el Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero decirte que Cristo cubre multitud de pecados. Y aquí está Tatiana. Tatiana hace 3 meses sufrió un accidente que hoy, cuando me lo contaba, yo quedaba impresionado. Tatiana iba en su moto y en ese instante pensaba en todo menos en Dios. Su vida tenía otras cosas como preferencia. Ella había conocido de Cristo, sabía del Señor, en algún tiempo vivió con el Señor, pero se había apartado y pensaba que lo que estaba viviendo era lo mejor. Y ella iba a tan alta velocidad en su moto que en una curva se fue derecho. Y la baranda que hace de protección fue la que lo aguantó y quedó como si estuviera sentada en esa baranda cuando resbaló y se partió sus 2 fémurs, sus 2 piernas. Tuvo fractura de fémur en ambas piernas con encajamiento y desplazamiento. Aún su propia cadera, que
quedó doblada. necesita ser cambiado. Y ahí un siervo de Dios estuvo dispuesto. Este varón, Walter, fue el primero que llegó en el accidente. Tomó su mano. Y ese día, allí en ese lugar, Tatiana hizo un pacto con Dios. Y después de 3 meses, ella hoy dice: Señor, hoy entiendo que no tengo que ser perfecta, porque David no era perfecto. Hoy entiendo que no tengo que ser el santo, porque David no era santo. Hoy entiendo que no debo ser solamente como que la persona que tal vez todos anhelen hacer como yo, porque soy pecadora. Tatiana, este pastor también tiene errores, como los has tenido tú. Pero tú has hecho algo de lo que hizo David, lo que hice yo, y es reconocer tu culpa, humillarte ante Dios y aceptar su voluntad. Por eso Tatiana en esta hora va a ser bautizada. Señor Jesucristo, en este instante Tatiana es bautizada. Y es bautizada para perdón de sus pecados. Y es bautizada para que conforme el mandamiento ella pueda ser una nueva persona con nuevo corazón. Es bautizada, Señor, para que anote su nombre en el libro de la vida, para que eche sus pecados a la profundidad del mar, para que no te acuerdes más de ella, y para que en este instante la llames a ella como tu hija amada. Señor, das una nueva oportunidad de vida a Tatiana. Y yo quiero que en esta hora le recibas, que recibas también a sus hijas, que recibas, oh Señor, su vida, y que hagas de ella una persona que dé testimonio de ti. Como ministro del Evangelio, con la autoridad que tú le has dado, el pastor Anaya le bautiza para perdón de sus pecados y un nuevo vivir, y lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay alguien que no haya entregado su vida al Señor. Yo quiero orar por ti en esta hora. Tatiana, recibe al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo por ello? Dígale, ¿dónde está la familia de Tatiana? Yo quiero en este instante que la iglesia, mira Tatiana, tu nueva familia. Aquí está Walter, aquí está tu familia que te recibe y te dice: haces parte de este hogar. Y yo quisiera hacerle también este llamado a sus hijas. Yo quiero en esta hora orar por ustedes. Vengan y reciban aquí a su mami. Vengan aquí a sus hijas en este instante. Y yo quisiera también ver si hay alguna o una persona que quiera decir: yo quiero, pastor, que ore por mí. Esta semana, el sábado, vamos a tener bautismos también. Y yo quiero orar por ti en este instante. ¿Hay alguien que no haya recibido a Jesucristo y quiera orar en este instante? Quiera que oremos por él. Levanta tu mano ahí donde estás. Y si tú ya sientes que el Señor te ha perdonado y quieres agradecerle al Señor porque tus mayores secretos Él los ha echado a la profundidad de la mar, colócate en pie en esta hora. Colócate en pie en este momento. Dios te bendiga. Si hay alguien que desea ser bautizado, levanta tu mano allí donde estás o habla con nosotros. Dios te bendiga, Paola. Estamos orando por ti. Dios te acompañe. La gloria también sea para Dios. Ahí hay otra persona. Pasa al frente. Venga, también la señora que está allá. Venga, por favor. Hay alguien que no haya sido bautizado, que quiera también ser bautizado, quiera que oremos por usted en este momento. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Paola. Esta mujer, la veo a ella y veo a mi mamá, porque es una valiente. Una mujer que trabaja por su familia día y noche. Y Dios tiene también un premio maravilloso para con ella. Dios te bendiga, mujer. Dios te acompañe. ¿Tu nombre es? Ángel. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más en esta hora? Yo quiero orar por ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aquí hay otro joven. Dios te bendiga, varón. Tatiana, ya estás testificando. Eres una nueva persona. Eres tú quien hablas con tu vida por el milagro que Cristo ha hecho contigo. ¿Hay alguna otra persona que no haya sido bautizada y que en este instante quiera decir: pastor, quiero que ore por mí? Si tú también quieres que tus pecados sean perdonados, colócate en pie. Cristo hace la diferencia. Padre nuestro, Dios eterno, gracias por hacer el milagro.
Gracias, Señor, porque tú no miras lo que somos. Gracias, Señor, porque tú miras lo que podemos llegar a ser en ti. Gracias, Señor, porque no miras que somos pecadores, sino que la gracia de Cristo es colocada en nosotros. Y así como llamaste a David, hombre íntegro, hombre con equidad, hombre obediente, hombre en fidelidad, y lo colocaste en ejemplo, hoy también nos llamas a nosotros y nos dice: la gracia de Cristo y la sangre de Cristo limpia a mis hijos, y los llamo como son, hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, en este instante te confesamos nuestras faltas. Te coloco a estas personas en tus manos, para que tú, Señor, perdones sus pecados, para que hagas de ellos nuevas personas, para que así como Tatiana hoy ha hecho un pacto de amor y de fidelidad contigo, ellos también lo puedan hacer. Señor, te entrego a cada uno de los que están aquí. Haz el milagro, Señor. Gracias por amarnos tanto. En este momento, como ministro del Evangelio, les bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abraza al que tienes al lado y dile: Cristo te lava y te limpia todos tus pecados y te hace una nueva persona.